¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Publishers Weekly en español? Soy Ricardo Sánchez Riancho y estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibiendo escritores y creadores literarios importantes en el gremio. Y el día de hoy tenemos la presencia de José Javier Villarreal, autor de Los Secretos en Garces. Y bueno, autor de Los Secretos en Garces, pero de muchísimos más engarces, de los cuales tenemos que platicar. Muy Bienvenido, bien. José Javier. ¿Cómo te Gracias, encuentras el día Ricardo. de ¿Cómo hoy? estás? Muy bien. Pues, de Gracias. entrada, encantados de que hayas aceptado la invitación. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Oye, ¿qué nos puedes platicar sobre este libro que tengo en mis manos, Los Secretos en Garces? Son ensayos, ¿no? Es un género que en ocasiones creo que está un poquito relegado y Sí. debemos de recuperarlo. Como bien decía Alfonso Reyes, es el centauro de los géneros. Mira, son ensayos, sí, ensayos muy abiertos donde se dan cita desde las memorias, la ficción, la traducción, el poema, y van ensayando, digamos, una expresión, una narrativa que de pronto puede cantar, puede ser una imagen o una serie de imágenes, pero digamos que sí hay hilos conductores que van desde obras, autores, o bien el proceso mismo de la lectura de esas obras y autores. ¿Hay alguno en particular de que te gustaría que destaquemos o que hablemos? Porque yo sé que tú eres, por ejemplo, especialista en Sor Juana, que es uno Sí. de tus temas. Bueno, de hecho, es el título. O sea, Los Secretos en Garces es una frase de Sor Juana que habla de esos misterios del azar, de esa lógica que decía Borges, que, que el azar es una lógica que no entendemos, y cómo se van uniendo cosas que aparentemente están muy lejos unas de las otras, pero que te explican muchas cosas que si no fuera por eso serían como misterios que no tendrían asideros, ¿no? Mira, hay autores, sí, ahí está, por ejemplo, Nabokov, está López Velarde, que es uno de mis autores así predilectos, está Alfonso Reyes, está Sergio Pitol, está una muchedumbre realmente, o sea, es por decir algo, Tablada, muchos, Otón, muchos. Entonces, realmente Los Secretos en Garces tienen que ver con eso, con las conexiones, por eso la temática es que se abre. Exacto. Sí, mira, la pandemia fue fundamental, volvemos a ese. El libro se fue escribiendo lentamente, sin mucha conciencia de que era un libro, desde el 2010. O sea que es prácticamente una década la que lleva la hechura de los ensayos. Luego viene un proceso de construcción, o sea, como de relojería, de joyería, ¿no? ¿Qué iba? ¿Dónde iba? Antes de, después, si se opacaba, si mejor había que eliminar esa parte, si ya estaba de otra manera dicho acá. Pero me di cuenta que había un personaje que recorría todo el libro, que era la voz. Era una voz lectora, una voz que se adueñaba de lo leído y que hacía una mezcla, una especie de ensalada, una satura, como dirían los latinos, entre la ficción, entre lo que suscitó la ficción, entre lo que pudo haber sido, en lo que se deseó que fuera y no fue, y en una vida que corre, ¿no? Oye, José Javier, y además de ser escritor, tienes otras facetas, ¿no? Desde el mundo de la academia. Sí. Recientemente fuiste nombrado director de la Capilla Alfonsina, ¿correcto? Así es, bueno, eso es un lujo y una vanidad también. Pienso en Borges, o sea que también fue director de una capilla, bueno, de su biblioteca. Y sí, estar al frente de la Capilla Alfonsina es un orgullo. ¿Por qué? Bueno, porque está el acervo de Alfonso Reyes. O sea, están los libros que él leyó, los que subrayó, los que recibió de sus amigos. Entonces, ahí hay un mundo que yo visité de estudiante, bueno, y ahora me toca preservar y cuidar, ¿no? Y que a la vez también da la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Que creo que es muy Así, interesante y que te da también una faceta un poco más de editor, al así encontrar es. nuevas cosas. ¿Podrías platicarnos también de eso, las Ah, colaboraciones que están haciendo desde la Universidad Autónoma de Nuevo León? bueno, mira, sí, hay otro motivo de orgullo. Hay una colección de poesía internacional que se llama El Oro de los Tigres. Esa colección comienza en 2009, que es un año que se empata el natalicio y el fallecimiento de Reyes, y queríamos buscar una forma de homenajearlo. Por lo general era la reedición de una de sus obras. Se invitaba a un alfonsino que nos hablara de la obra, la presentara, y la idea fue que brillara la faceta de traductor, del Reyes traductor, de Mallarmé, de Stevenson, de Chesterton, la versión que hace la prosificación del poema del Cid, que yo también lo tomo como una especie de traducción. Y entonces surge El Oro de los Tigres. El Oro de los Tigres, bueno, no hay que olvidar que la universidad se le asocia con el equipo de los Tigres, entonces había que vender el proyecto al rector en ese momento, y era El Oro de los Tigres.
Estas cajitas tienen una serie de títulos, ya van 11 cajitas, cerca de 60 títulos de poesía internacional. Y más o menos podrías darnos alguna idea de qué tipo de poesía encontramos, qué autores, regiones del mundo. Bueno, mira, por ejemplo, puedes encontrar un poema soberbio en todas las dimensiones de la palabra soberbia o soberbio, que es Dios de Víctor Hugo. Es un poema enorme que Tomás Segovia es el traductor, lo fue traduciendo a lo largo de su vida, bueno, lo tenemos nosotros. Hay un Cavafis muy bello, que es traducción de José Emilio Pacheco. También tenemos poesía rusa, por ejemplo, a Marina Svetayeva en traducción de Selman Sira, entre muchísimos, ¿no? Hasta Miloš está también ahí, Pound, muchos. Es una colección muy completa por lo que estoy Sí, muy escuchando y completa. que también da otra faceta muy distinta, ¿no? Porque por ahí voy caminando un poco hacia otro camino. Tú también eres poeta, ¿cierto? También. Y tu Sí, sí. relación con la poesía, ¿cómo sientes que se engarza una vez más con todo esto? Bueno, yo creo que es a partir de la poesía, es decir, bueno, aquí habría que contar que mi primera entrada a la literatura, contacto con la literatura, fue de manera oral. Mi abuela me leía, entonces a la hora de que yo escribo, creo que ya había un metro que se había hecho, ¿no? Es una respiración, un tono, los dísticos, un fraseo melódico. A partir de ahí leo y todo lo que leo lo leo en voz alta. O sea, si leo un ensayo, si leo una novela, un cuento, lo leo en voz alta. Necesito oírme. Entonces creo que esa parte de la poesía que es medular, que es el ritmo, que es la música, que es el cuerpo. Bueno, cuando empieza uno a hablar, empieza uno a hacer gestos, a gesticular, a utilizar los brazos, la cabeza, etc. Bueno, creo que ese es el reino de la poesía. Es literatura, sí. Pienso que en los romanos, por ejemplo, los griegos, todos los escribían en verso. O sea, los tratados de agricultura estaban en verso, las epopeyas, no se diga, estaban en verso, los panegíricos estaban en verso, todo en verso, pero era un verso que se acentuaba, obviamente, en las sílabas, no tanto en el conteo de las sílabas. Esto vino ya con los latinos, en la poesía infantil. Entonces creo que mi acercamiento a la literatura parte desde la poesía. Oye, y ahora que estás mencionando también justo lo que viene del mundo griego, de qué manera antes funcionaban los versos y cambian, hoy en día, en tu proceso personal de escritura, ¿qué diferencia sientes al acercarte a la poesía, acercarte al ensayo? Porque hoy en día son géneros que están, a veces pareciera que hasta los pelean, ¿no? Que los Sí. alejan uno del otro. ¿Cómo sientes eso y las ventajas quizá que puedes encontrar en uno o en otro? Mira, o sea, lo que acabas de decir tienes mucha razón. O sea, hay como una dicotomía y como una aversión, como que son dos mundos que no se tocan, ¿no? El mundo, digamos, de la razón, del juicio, y el mundo de la emoción, del canto, de la imagen. Pero creo que el ensayo nos permite ensayar, arriesgarnos, atrevernos. Entonces creo que hay poemas, sobre todo en la lírica alemana, acaba de morir Enzensberger, pero estaba Sebald también, que cuando murió también Sebald, donde tienes poemas o en que no sabes realmente si es bueno, sí sabes que es un poema, obviamente, pero hay una reflexión. O sea, no se pelea con el intelecto, con la razón y con un discurso narrativo que explora más allá de la anécdota, sino que quiere dar una lección de vida. Entonces creo que sí hay muchas fusiones entre el ensayo y la poesía. Y que deben de mantenerse así, ¿no? Que no hay por qué estar Yo creo que separándolos. no. Y, digo, ahora estás en la Capilla Alfonsina y al principio lo decía, el mismo Reyes lo comentaba con el ensayo, el Centauro de los géneros, Así porque es. incorpora y junta todo lo demás. Y mira, y eso que mencionas de Reyes, yo quisiera puntualizar que el joven Reyes, el Reyes europeo, el Reyes que se va en 1913 a Francia y de ahí emigra a España y está hasta el 24, luego regresa a México, luego se vuelve a ir al 27, etc. Bueno, ese joven Reyes escribe una serie de libros muy importantes, como puede ser La visión de Anáhuac, que es un ensayo, que es un poema en prosa, no se sabe. Escribe Cartones de Madrid, que sí es crítica sobre las artes plásticas, crítica sobre el día a día madrileño, y escribe Calendario. Calendario es el libro que lee el joven Borges, que se queda apabullado, dice, este es el que mejor maneja el español, y Calendario son poemas en prosa o estampas poéticas o relatos líricos. Entonces, creo que una obra como la de Reyes posibilitó una novela como Aura,
que se sigue discutiendo si es novela o si es relato, o una obra magnífica de Pitol que se inaugura con El arte de la fuga, El viaje y El mago de Viena. Creo que Reyes está ahí. Completamente presente. Bueno, pues, José Javier, creo que nos dejas con muchísimo para pensar, reflexionar, incluso buscar y seguir Hay que leyendo. Si leer. escucharon algún nombre que no conocen, ya tienen recomendaciones de lectura. Y creo que además Los secretos en Garzas es un buen punto de Sí. referencia, porque hay tantos ensayos y tantas perspectivas de diferentes autores que también pueden posibilitar nuevas lecturas. Un buen libro lleva a mejores libros también, ¿no? Así es. Pues bueno, se nos acaba el tiempo vuela siempre que estamos conversando. No sé, ¿hay algo más que quieras compartir con nuestros lectores, con la audiencia? Pues mira, nada de que estoy muy contento de estar aquí, de que estemos platicando, de que tengas Los secretos en Garces, que es un libro que para mí presenta un riesgo, pero un riesgo gozoso, placentero. O sea, no hay sufrimiento. Me parece fabuloso. Pues muchísimas gracias, Javier, por Al acompañarnos contrario, el día de gracias, hoy. Ricardo. Muchísimas gracias, como siempre, a todos ustedes. Soy Ricardo Sánchez Riancho, estoy con José Javier Villarreal y seguimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.